Atención, si usted es gerente o tiene un cargo de alta dirección en una empresa, porque la Corte Suprema acaba de ratificar un fallo que ya venía en instancias anteriores respecto a los motivos de despido, justamente de los cargos de alta dirección. No se necesita más que la razón de pérdida de confianza para que un gerente o un alto ejecutivo de una empresa sea despedido. Vamos a tratar este tema con César Puntriano, que es profesor de SAN y experto en temas laborales, al cual ya tenemos en videoconferencia. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido nuevamente a Contacto. Buenas tardes, Juan Carlos. Siempre encantado de estar en tu programa. Bueno, explícanos cómo es esto, es decir, si el dueño, el directorio, pierde la confianza en uno de los altos ejecutivos de su empresa, ¿le puede decir chao, hasta luego? ¿Es así de fácil, así de simple? Es un buen tema el que planteas. Justamente lo que ha hecho la Corte Suprema en un último pronunciamiento es ratificar un criterio que ya lo ha venido sosteniendo desde el año 2018, a partir de un pleno, es decir, de una reunión de jueces supremos donde tomaron esta decisión. ¿Qué es lo que nos dice el acuerdo? El acuerdo habla de los trabajadores que ocupan cargos de confianza. ¿Quiénes ocupan cargos de confianza en una empresa? Esa es la primera gran pregunta. Naturalmente los gerentes, el gerente general, el gerente financiero, el gerente de recursos humanos, pero también pueden ocupar cargos de confianza la siguiente línea de mando que está debajo de los gerentes. Un subgerente, un jefe, hasta un supervisor inclusive, podría ser considerado como cargo de confianza. Ya va a depender de cada una de las organizaciones. Eso es el primer punto, saber quiénes son cargos de confianza. Lo segundo es que hay una diferencia entre aquel trabajador que ingresó a laborar en la empresa ocupando el cargo de confianza, por ejemplo, una persona que fue contratada desde el día 1 como gerente financiero, y aquel trabajador que fue ascendido en la empresa. Que fue escalando, de un digamos. cargo, exacto, que fue escalando, de un cargo que no es de confianza a uno de confianza. Por ejemplo, un coordinador que pasó a ser el contador general. Entonces, no era cargo de confianza y pasó a ocupar un cargo de confianza. Correcto. ¿Y por qué es importante esta diferencia, Juan Carlos? Porque en el primer caso, en el caso del trabajador que desde el inicio de su relación laboral ocupó el cargo de confianza, la Corte Suprema ha ratificado que, como tú bien has señalado, se le puede retirar la confianza y con eso queda extinguida su relación laboral sin pago de indemnización por despido. Entonces, lo que hace la Corte Suprema con esta sentencia, que ya demuestra una tendencia jurisprudencial, es que está creando una nueva causa de extinción del vínculo laboral que se llama el retiro de confianza. Ahora, respecto al segundo grupo, a aquellos trabajadores que han ascendido al puesto de confianza, lo que dice la Corte Suprema es que ahí sí, si se le retira la confianza, va a tener derecho a la indemnización por despido arbitrario que está en la ley, que es una remuneración y media mensual por año de servicio con un tope de 12 sueldos. Claro, que ha venido acumulando, digamos, desde que inició su vida en esa empresa, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico de este pronunciamiento? Es que flexibiliza la protección contra el despido de quienes ocupan un cargo de confianza, especialmente de gerentes, ¿no? Ahora, hay un tema bien importante a tener en cuenta, que esto es una tendencia jurisprudencial, no es un pronunciamiento vinculante por sí solo, ni tampoco es una ley, con lo cual algunos jueces podrían, digamos que los jueces supremos le sugieren a los demás jueces que se actúe en ese sentido. Exactamente. Ahora, nada impide que un juez de menor jerarquía, un juez superior, se aparte, pero claro, cuando llegue a la Suprema, ya sabemos cuál es la tendencia. Claro, en la apelación y llegando a Suprema, la Suprema va a ir en el sentido que ha marcado, ¿no? Efectivamente, y yo creo que sí, porque ya son más o menos 4 sentencias en esa línea, y con salas de la Suprema que han cambiado de conformación, porque han cambiado algunos vocales, pero la tendencia se mantiene. Ahora, en esta última sentencia hay una juez que opina distinto, pero es 1 contra 4.
Pues por eso todavía se mantiene la tendencia. En tu opinión, con tu expertise, con tu experiencia, ¿esto es favorable? Mira, es cuestionable, yo diría, porque la ley no hace diferencias. O sea, si nosotros vamos a la ley no hace diferencias en cuanto a esta protección contra el despido. Sin embargo, la, digamos, favorabilidad de este pronunciamiento va a depender de la óptica desde la cual se evalúe, ¿no? Desde la óptica de la empresa, por ejemplo, yo creo que esto no es, pues, una carta blanca para empezar a retirar confianza, ¿no? Estamos hablando de ejecutivos, normalmente las empresas no le cierran la puerta así de fácil, ¿no? Esto más bien puede ser empleado por las empresas como una herramienta de negociación de cara a un caso concreto, ¿no? Decirle al ejecutivo, mira, esto es lo que tenemos para ti, existe esta otra opción que no la queremos utilizar, ¿no? Pero de cara al trabajador sí no es nada favorable. ¿Qué podrían hacer algunos trabajadores, por ejemplo? Suscribir acuerdos con sus empresas. Al ser contratados, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y decirle, en caso tú me vayas a separar sin causa, así sea retiro de confianza, me vas a pagar tantos soles de indemnización. Entonces ya con eso el trabajador tiene una protección acordada con la empresa. Ahora, yo me pongo desde, ¿qué te parece? Yo me pongo desde el otro lado, del lado del empresario que dice, yo contrato a César Puntriano para que me cumpla estos objetivos como gerente. No los ha cumplido, entonces le retiro la confianza y se tiene que ir para traer otro que los cumpla, digámoslo así. Efectivamente, pero ¿sabes cuál es el tema? No, eso a mí me parece totalmente razonable. Lo que ocurre es que el retiro de confianza es muy general y muy subjetivo. Muy abierto. Entonces, si tú me contratas, tú me podrías, en los términos de la Corte Suprema, mandar una carta y decirme, César, dejas de trabajar a fin de mes porque te perdí la confianza. No me tienes que decir cuáles son las razones, no tienes que demostrar que no he cumplido mis objetivos, es bastante abierto. Entonces, ahí es donde se cuestiona este pronunciamiento, pero al final del día, Juan Carlos, lo que tú decías hace un rato, esa es la tendencia jurisprudencial ahorita de la Corte Suprema, y si algún juez se aparta del criterio, ya sabemos cómo va a acabar la cosa ahí arriba, ¿no? Claro. Y en otros países, ¿cómo se da? Siempre es bueno compararnos, ¿no?, con otras legislaciones para ver si estamos en buen camino o no. Mira, normalmente en países de nuestra región, y no me refiero a países como Estados Unidos que tienen cero estabilidad en el empleo, ¿no? Ahí claro. Te una movilidad absoluta, ¿no? Absoluta. En países de nuestra región hay protección. El despido no es un despido libre. Siempre hay un nivel de protección al trabajador, cualquiera que sea el rango o el nivel que ocupe en la empresa. Claro, una vez que ha superado el periodo de prueba, como ocurre acá. Entonces, esto del retiro de confianza más está pensado para el sector público, donde tú tienes, por ejemplo, los congresistas tienen sus asesores. Esos son cargos de confianza, de libre elección y de libre remoción. Así lo dice la ley marco del empleo público. Pero esa lógica no la puedes aplicar pues en automático al sector privado, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el punto débil. Tal vez el ejemplo del sector público más idóneo es el de los ministros, ¿no? El presidente le pierde la confianza y el ministro se tiene que ir. Tal cual, efectivamente. Y aunque te cuento que la norma pública a los ministros los considera como funcionarios y te dice más bien que se puede contratar asesores o trabajadores de confianza para esos funcionarios. O sea, los ministros están inclusive en otro subnivel dentro de la carrera del sector público. Pero como tú bien señalas, o sea, los cargos de confianza son cargos fungibles. Se va el director de un ministerio y se van sus asesores. Es natural, porque ahí es inherente, ese puesto es inherente a la confianza. Eso es difícil extenderlo automáticamente al sector privado. Pero bueno, viene ocurriendo. Perfecto, César, ha quedado clarísimo el punto. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Un gusto, Juan Carlos, muchas gracias también, que estés muy bien. Igualmente, César Puntriano, profesor de ESAN, experto en temas laborales, tratando este tema de la libertad de despido cuando se pierde la confianza, pero ojo, ya lo hemos explicado bien, para altos funcionarios o altos ejecutivos de una empresa, no es para la plana mayor de la empresa, solo es para gerentes y altos ejecutivos. 3:29, cerramos así nuestro bloque económico.